Hoy, en la historia secreta de Chile, mujeres excepcionales. Una mujer espía. Águeda Monasterio va a ser una especie de espía. Va a mantener correo con las fuerzas en Argentina. Fue partícipe, como muchas otras mujeres, de conspiraciones. Sin ella, tal vez no hubiese habido independencia. Una piloto de guerra. Fue la primera mujer que voló aviones militares. Por el hecho de estar en una zona de guerra, muchas veces tú mueres por fuego amigo. Y ese valor ya hablan de un carácter decidido. La primera doctora en medicina chilena. Cuando se crea la Universidad de Chile, la primera universidad, se crea solamente para hombres. No estaba dentro del horizonte de la formación de las mujeres estudiar. Es un ejemplo para las mujeres médicas y en general para las mujeres. Y una maestra, Premio Lenin de la Paz. La definiría como una mujer adelantada a su época. Ella empezó una lucha por la paz. Y integró en el fondo el feminismo con todo lo que es la política internacional. Todas mujeres luchadoras y adelantadas a su época, chilenas, ocultas tras el velo de una historia escrita para hombres. Hubo muchas mujeres brillantes, lástima que la mayoría son anónimas. Y estábamos invisibilizadas porque los historiadores eran hombres. Descubriremos las vidas desconocidas de estas mujeres extraordinarias que cambiaron el curso de toda nuestra historia. La historia de Chile parece escrita por 20 militares y por 20 políticos, todos hombres, dejando fuera a un montón de grupos invisibilizados de nuestro país, que también contribuyeron a fabricar nuestra historia. Entre ellos, quizá el más dramático es el de las mujeres, porque estamos hablando del 50% nada menos de toda la población. ¿Y cuántas conocemos? ¿Somos capaces de dar 5 nombres? ¿Cuántas dificultades han tenido las mujeres durante los últimos 200 años para aparecer y protagonizar nuestra historia, para tener una mención en los capítulos de nuestros libros? Este programa se trata hoy de rescatar algunos de esos nombres para demostrar cuán egoísta hemos sido al esconder a estas verdaderas heroínas y próceres de nuestra historia. ¿Quién fue Águeda Monasterio? Un agente secreto que participó junto a Manuel Rodríguez en el periodo más terrible de nuestro proceso de independencia, la Reconquista. ¿Qué discriminaciones tuvo que pasar? ¿Qué problemas y dificultades tuvo? Tremendas. Eloísa Díaz, antes de convertirse en la primera mujer médico de Latinoamérica. ¿Qué tuvo que hacer Margot Duhalde para terminar volando aviones de guerra en los cielos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién fue esta mujer pequeñita? Olga Poblete, una luchadora social tremenda, educadora de proyección internacional, luchadora por los derechos de la mujer y por los derechos civiles durante la dictadura, ganadora del Premio Lenin de la Paz, equivalente al Nobel de Occidente. Estas y otras enormes mujeres de fuego son las que investigaremos hoy para demostrar en parte que el género no tiene nada que ver con el protagonismo en la historia. Hoy, en Historia Secreta de Chile, mujeres. Cuando hablamos de mujeres en la historia de Chile, hoy es imprescindible conversar con María José Cumplido, historiadora y autora de Chilenas, un libro que rescata, divulga la historia de esas mujeres chilenas invisibilizadas de nuestra cronología. Chilenas invisibilizadas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es la presencia de las mujeres a lo largo de la historia de Chile? Bueno, tiene que ver un poco con pensar cómo la historia ha invisibilizado a las mujeres, partiendo de la base que la primera generación de historiadores en Chile a mediados del siglo XIX van a ser puro hombre. Claro. Y van a ser puro hombre no un rato, sino más de 100 años. Entonces, en el fondo, la historiografía... ¿Cuál es la primera generación de mujeres historiadoras? Es de los años 80. ¿Los 80?
¿no? Donde ya entran a estudiar historia a las universidades y las que se preocupan de la historia de las mujeres van a ser siempre, no solo en Chile, sino en el mundo, principalmente mujeres. Y ahí es donde se empieza a rescatar mucho lo que pasó, qué pasó con las mujeres de la independencia, qué pasó con las mujeres en el siglo XIX. También es interesante porque es hablar de la historia de la mitad de la población. Claro que sí. ¿No? Y es una historia que va a complejizar y va a ir a hacer más interesante las antiguas historias generales, que eran historias basadas en dos tipos de hombres, los militares y los políticos. Exacto. 20 presidentes y 20 señores con charretera y se acabó. Y se acabó. Necesitamos conocer nuestra historia como mujeres. Tenemos que saber por qué hoy día tenemos ciertos derechos y libertades. Eso en términos generales, pero acá tú tomas la opción de destacar a mujeres específicas. Sí. ¿Por qué piensas tú que es importante destacar a personas específicas? Yo creo mujeres específicas. Que en el caso de Chilenas de ese libro, lo interesante es cómo a través de personajes particulares puedes dar cuenta de una época. Puedes dar cuenta de una época, de un pensamiento y de un tipo de ser mujer. Claro. ¿Y es importante que las mujeres tengan sus propios próceres? Yo creo que es importante tener referentes. Sí. Los propios referentes y propias mujeres en el fondo que nos han ayudado. Para también hacerse la pregunta, bueno, y nosotros que estamos hoy día acá pisando Chile, ¿qué vamos a hacer para las mujeres que nos siguen? Claro. Yo creo que ahí hay como una especie de colectividad que está ahí como que traspasa los años. Claro, ser sujetos históricos activos. Así es. Hoy, las mujeres están protagonizando la historia, pero esta lucha comenzó mucho antes, encarnada en la vida de mujeres chilenas que dieron pelea en distintas épocas de nuestra historia, desafiando los prejuicios propios de una cultura patriarcal que ha invisibilizado el aporte de verdaderas heroínas de la patria. La independencia de Chile parece que fue peleada solamente por hombres y las señoras estaban todas en sus casas. Pero se nos apareció un nombre, ¿no? Águeda Monasterio. Sí. ¿Qué podemos decir de ella? Bueno, Águeda Monasterio fue una mujer que estaba casada con un militar francés. Yeah. Y ella fue partícipe, como muchas otras mujeres de élite, como Javiera Carrera, claro. De conspiraciones. ¿No? La revolución de independencia, digamos, es de élite, quien controla el poder. Sí, claro que sí. Entonces, por lo mismo, acá participaron mujeres de élite, que es distinto, por ejemplo, a México, donde hay un cuento con el pueblo, con el campo. Exacto. Acá no, acá fueron como monasterio de élite que van a conspirar, van a escribir. Las mujeres fueron artífices fundamentales en la gesta de independencia, ocupando un rol en las sombras que muchas veces cambió el destino de la patria. Águeda Monasterio se destaca por su arrojo, valentía, inteligencia y astucia al momento de combatir al poderoso imperio español. Soy Antonio Correa, historiador de la Universidad de Chile, investigador de la Universidad Católica. La opinión pública propiamente tal no existía en esa época. Los diarios empezaron después, 1812, y era uno. ¿Dónde se discutían? No habían clubes. ¿Dónde se discutían las ideas? Se hacía la polémica. Eran los salones. Los salones estaban en las casas, en el ámbito privado, que era el ámbito de la mujer. Entonces la mujer era la anfitriona. Y la mujer muchas veces tenía influjo, muchísimo influjo, como Javiera Carrera, en las discusiones y en las decisiones políticas que se tomaban ahí. Habían tres grandes salones. Javiera Carrera, donde estaban los políticos más importantes, Luisa Recabarren, donde está la intelectualidad, y Águeda Monasterio, que tenía un salón muy especial, que quedaba en La Chimba, donde iba el segmento popular. La gente que vivía de su trabajo, no de su renta, era la anfitriona y era la influencia principal de los comerciantes y el sector popular para atraerlos al bando patriota. Vinimos a Rinconada de los Andes a hablar con Hugo Rodríguez sobre este personaje misterioso de la época de la Reconquista, Águeda Monasterio. Este es uno de los fundos que perteneció a ella, Fundo La Monja.
en esta reconquista participaron personas de los dos bandos. Claro. Uno a favor del rey, otro en contra, claro. A favor de la patria, digamos, así le llamaron los patriotas. Exacto. Y ocurre que doña Águeda era una persona muy culta. Una mujer excepcional, porque en esa época no se instruían. Pero casi no sabían ni leer ni escribir, la mayoría de las mujeres, ni los hombres tampoco. Doña Águeda ya era viuda en tiempos de la independencia de Chile. Es una leona, una mujer que toma las riendas de su familia, pero con toda firmeza, y se va a preocupar de sus hijos, los cuales también tienen estas ideas raras, ¿no? Ilustradas que en la época eran como difíciles de aceptar por la sociedad. Cae la reconquista. Claro. Y ella dice, no, aquí hay que hacer algo. Claro. ¿Qué es lo que hace Águeda Monasterio? Partamos con cuando empieza la reconquista, con el desastre de Rancagua, en octubre de 1814. Bueno, las familias chilenas y la cantidad de gente que por aquí pasó, desde Santiago rumbo a Mendoza, arrancando, que era la única posibilidad de escapatoria que tenían. Entonces acá se convirtió en esta especie de pasadizo para los patriotas que huían hacia Argentina, pero también entre los que iban entre Cuyo y Santiago haciendo espionaje, ¿no? Porque Manuel Rodríguez en primer lugar. Águeda Monasterio, además de servir de apoyo a las rutas de espionaje, a las rutas claro. Ella hacía reuniones, hacía tertulias con estos temas relacionados con la ilustración, ¿no? Principalmente en Santiago, pero también acá. Se reunían a comentar los sucesos, porque no había otros medios de comunicación que informaran lo que estaba ocurriendo. Y de repente se ponían a leer algunos fragmentos de estos libros de la ilustración o periódicos de la Aurora de Chile, que ya estaba cerrada ya. Claro, ahí Camilo Enríquez traía ideas publicaba textos de Jefferson, de Madison, de estos revolucionarios norteamericanos. Claro. También textos de libertarios o ilustrados de filósofos de Europa. Sí. Era una manera de hacer circular los fundamentos de la idea de la independencia y de la república. Y todo eso empezó a caer mal también en las autoridades. Era subversivo. En las autoridades religiosas de la época, la que consideraban, claro, muy subversiva la idea, pero al final de cuentas se impuso. Es donde se guardó un poquitito el carboncito encendido. Así fue, justamente así fue. Águeda Monasterio, como por supuesto la mujer, no participó en cargos políticos ni alta esfera. Ella siempre estuvo influyendo, decidiendo, tomando acciones por la revolución, que es muy distinto a lo institucional. Pensemos que José Miguel Carrera tenía una revolución propia muy distinta a la que Águeda Monasterio popularmente, democráticamente y republicanamente tenía, que no aceptaba un dictador. En plena Patria Vieja vino el motín de Figueroa. Se trata de impedir las elecciones del primer Congreso Nacional, a lo que ahora es el museo, entonces la Real Audiencia, que ese era el foco realista de la época. Allí se hicieron los discursos, pero en eso llegan los hermanos Carrera, José Miguel, Luis Carrera y Juan José Carrera, con sus grupos militares que venían de La Moneda, y se espantaron los realistas acá. Y aquí fue la trifulca en la que estaba metido el hijo de doña Águeda Monasterio, y aquí es donde ella aparece por primera vez, así como una leona defendiendo a sus cachorros. Dos tropas se enfrentan en la Plaza de Armas de Santiago. Soldados patriotas repeliendo a un grupo de realistas amotinados contra la Junta de Gobierno. Más que un verdadero combate, se trata de una trifulca, un confuso intercambio de disparos que hace caer rápidamente a hombres de ambos bandos. De pronto, en medio de las balas y los gritos, una mujer atraviesa corriendo feroz y decidida. No teme por su vida, teme por la de su hijo, uno de los soldados que combate por la patria. Lo único en su mente es rescatarlo vivo o muerto, y lo consigue. El llamado motín de Figueroa quedó inscrito en la historia como el primer enfrentamiento entre realistas y patriotas, pero fue también la primera aparición pública de Águeda Monasterio. El riesgo que corría Águeda Monasterio no era solamente su vida
no era solamente la vida de su familia, también sus tierras, porque habían habido expropiaciones, se habían requisado bienes a la gente de la aristocracia que había colaborado con los patriotas antes. Entonces ella estaba poniendo en riesgo todo. Además de haber sido una ayudista eficiente y clave, además, por la ubicación de este fondo con respecto a Santiago y Argentina. Además de eso, era una subversiva distribuidora de ideas que tenía estas reuniones clandestinas, ¿no? Pero además ella fue acusada de espionaje. Ella sabía todas las noticias. San Martín lo decía, le decía a O'Higgins, ella me dijo todas las noticias, ella sabía todo. O sea, ella misma creó una red de espionaje independiente en Santiago. Es una mujer fantástica por donde se le mira. Águeda Monasterios va a ser una especie de espía. Va a mantener correo con las fuerzas en Argentina. Le llegaba la información a Águeda, ella redactaba las cartas y se las enviaba también por estos correos a través de los Andes a San Martín. Así es. Además era importante, decías tú, la labor de espionaje, pero también una labor como de engaño, ¿no? O sea, había contraespionaje. Claro, para distraer. Van a entrar por allá. No, acá los realistas sabían que estaba el ejército armándose en Mendoza. Y cuando vienen por Curicó, por el Planchón, venían unos cuantos por ahí, otros por Ovalle, por el norte. Estaban muy divididos los realistas, no tenían realmente por dónde. No tenían porque una de las labores de Manuel Rodríguez y de gente como Águeda Monasterio era provocar esa confusión. 3 hombres entran cautelosamente al fondo La Monja. Caminan hacia una luz tenue, un destello de velas a través de una ventana secreta. Dentro de la casona, una veintena de hombres ocupa el salón principal. Campesinos, comerciantes y también agentes del ejército de los Andes. La mayoría apenas se conoce, pero se han encontrado muchas veces en este mismo salón. No es una reunión de amigos, solo los une su entrega absoluta por la causa patriota de la independencia. De pronto, la voz de una mujer cruza el aire y todos se voltean. Águeda se instala de pie en el centro del salón y todos la rodean, atentos. Su anfitriona es la más distinguida patriota de todas, respetada y admirada por gestar una red de espionaje en oposición a la Reconquista. La chilena que conoce y colabora en gran parte de las estrategias subversivas a este y al otro lado de la cordillera. Águeda los pone al tanto del estado de las cosas, explica las misiones que cada uno deberá emprender. A algunos les toca llevar correspondencia, cartas escritas por la misma Águeda que contienen información táctica obtenida a través de espionaje, ultra secreta. Doña Águeda despide a sus hombres con palabras simples, pero cargadas de sentimiento. El grupo parte en distintas direcciones, con el máximo coraje a seguir luchando por la rebelión. Estamos hablando de un momento donde mataban gente, fusilaban, relegaban, y Águeda Monasterio estaba poniendo en juego todo. Le descubrieron cartas dirigidas a San Martín. La pillan, Marcó el Pont, la pilla, que el español en el fondo encargado de frenar esta revolución, y la toma ella con su hija y la encierra, las mete presa por conspiración, digamos, y según lo que dice Vicente Grés, amenaza con cortarle las manos a ella y a la hija, porque con esa mano escribió las cartas. Fue encarcelada en las mazmorras del Cabildo de Santiago y muy maltratada, muy maltratada. No le dieron comida, le dieron golpes, la agredieron verbalmente. Le dejaron una ventana donde podía ver cómo se levantaba una horca donde ella iba a ser ahorcada. Ella no dijo ninguna palabra. ¿Ella fue llevada al cadalso en algún momento? Ella fue llevada al cadalso. Fue un simulacro de ejecución. Un simulacro de ejecución. No han cambiado mucho las cosas. Águeda y Juana se abrazan sin decir nada, solo se miran. Madre e hija reconociéndose inquebrantables. Ya no saben cuánto tiempo han estado encarceladas, soportando el frío, el hambre y los crueles interrogatorios. La rebelión exige resistir cualquier tortura sin revelar nombres o planes que conocen a la perfección. Cuando despiertan, el calabozo está iluminado. Una ventana abierta deja ver la plaza de armas en toda su extensión.
Se aferran a los barrotes y con la vista al corazón de su ciudad. Cierran los ojos absorbiendo la luz y agradeciendo ese momento inesperado, pero breve y engañoso, porque al abrirlos distinguen más allá de los árboles unas siluetas terribles. Un par de orcas sujetas a 2 palos se ha construido en forma de un cadalso en medio de la ciudad. Ni las sogas al cuello le sacan una confesión, ni una sola palabra. Tampoco el machete que se eleva sobre Juana para cortarle las manos, las mismas con las que escribía cartas conspirativas. Águeda ya no es capaz de ver con claridad, se desvanece, sufre, cree que el horror la mata, antes incluso del ahorcamiento. Insultos groseros, maldiciones la traen de vuelta. Ve el machete enterrado junto a los pies de Juana. Ve también que está viva y conserva sus preciosas manos. Todo había sido un vano simulacro, pero Águeda no siente alivio, no siente nada. Por fin amanece. El cuarto se llena de luz, como el calabozo la mañana anterior. Y cuando la liberaron, 6 días antes de la batalla de Chacabuco, murió. Los hijos de Águeda, la hija, Juana Latapiat, escondió su cuerpo, porque los realistas iban a colgarlo en la plaza para la expectación pública. Esto sucedió 6 días antes del combate de la batalla de Chacabuco. No alcanzó a saber de la victoria de Chacabuco. Todo por lo que ella peleó, todo Claro. el riesgo que corrió, su familia, sus propiedades, su propia vida, no lo llegó a ver. No. Ahora también la matamos 2 veces porque que yo recuerde en ningún libro de historia es mencionada Águeda Monasterio. El legado de Águeda Monasterio ha sido ocultado. Los historiadores clásicos del siglo XIX, decimonónicos, hablan de ella, de su carácter dulce, de cómo embelezaba con su voz, en vez de hablar de su carácter político, de su influencia, de su destreza, de su importancia y arrojo como espía. Ahora es importante que los chilenos sepan de las mujeres brillantes. Hubo muchas mujeres brillantes, lástima que la mayoría son anónimas. Es una mujer que, viviendo como mujer desde su feminidad, logró luchar por la independencia y tomar un lugar tan importante como los grandes próceres, tal vez. Quizás estoy exagerando, pero sin ella, tal vez no hubiese habido independencia. Así como Águeda Monasterio, vendrán otras mujeres que cambiarán la historia de Chile independiente. Eloísa Díaz cambiará la manera de entender la potencia intelectual y profesional escondida de las mujeres. Eloísa Díaz fue una médico, la primera médico chilena. Entonces, ¿qué mejor que venir a hablar con una médico chilena también? Con Cecilia Sepúlveda, acá en el Museo de Medicina Nacional de la Universidad de Chile. Estamos en un momento en que la mujer está luchando, quizás como nunca antes, al menos en nuestra sociedad, por alcanzar niveles de igualdad, de reconocimiento. Ahora nos parecen obvios, pero a fines del siglo XIX no era tan obvio. En absoluto. Cuando se crea la Universidad de Chile, la primera universidad, se crea solamente para hombres. Y eso porque los estudios equivalentes a la enseñanza media de hoy día, en esa época, no estaban disponibles para mujeres. Entonces, las mujeres iban solamente a la instrucción primaria. Lo que se decía era que las mujeres bastaba con que supieran leer, escribir, rezar, bordar. Bueno, de hecho existía economía doméstica que se enseñaba exclusivamente a las mujeres. Claro que sí. Nos encontramos en el Archivo Central Andrés Bello, de la Universidad de Chile, para conversar con Alejandra Araya. Ella es historiadora y directora del lugar. Queremos entender qué significaba ser mujer durante el siglo XIX.
En una sala así pudo haber estudiado la Eloísa Díaz, ¿no? Sí, puede haber sido. Poca luz, mucho frío. Sí. ¿No? Árido para ella en términos climáticos, pero también en términos sociales. Era la primera mujer que estaba estudiando medicina. ¿Qué significaba ser mujer? El siglo XIX, como todos los periodos, tiene sus lados oscuros y sus lados luminosos, ¿no? En este caso tiene que ver con un movimiento importante de larga data, ¿cierto?, de las mujeres por la educación. Por eso te decía, es una de las primeras demandas respecto de la igualdad. Entonces, claro, las primeras que entran en general tienen que ver con profesiones que les puedan permitir vivir. Que una mujer se mantuviera por sí misma, sin dependencia de un marido, ¿no? O estar sola, sin hijo, claro, era totalmente mal visto. Y eso también es una gran proeza de esta Eloísa. ¿Qué significaba, no solamente en el ámbito académico, que una mujer estudiara? No estaba dentro del horizonte de la formación de las mujeres estudiar. Claro. O sea, el destino era el matrimonio, fundamentalmente. Si tus padres, digamos, no están convencidos de que esto es, ¿cierto?, algo que puedes hacer y que tienes derecho, porque las mujeres no tienen legalmente autonomía, porque en el Código Civil, por lo tanto, si no te autoriza el padre, no la madre, no lo puedes hacer tampoco. Ella le agradece a sus padres el que le hubiesen abierto las puertas. Seguramente eran librepensadores, personas que están en pro de la educación de las mujeres. ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar la Eloísa Díaz cuando ingresa a la universidad? Porque esto no es tan fácil como decir, ok, tengo el bachillerato, me aceptaron, entro y soy feliz. Muchas dificultades. Desde luego era algo mal visto en la época que una mujer ingresara a la universidad. Además que ingresara a estudiar una carrera como medicina que tiene que ver con el cuerpo. A las clases de anatomía tenía que ir acompañada de su madre. Incluso se dice que ella tenía que escuchar las clases detrás de un biombo, separada del resto de sus compañeros. El cadáver en el medio de la sala concentra la atención de todos los estudiantes, todos hombres. El maestro, experto en anatomía, explica con detalle y solemnidad cada disección que ejecuta sobre el cuerpo. El muerto también es hombre, o lo era. En un momento de silencio se oye un murmullo, muy leve, pero claramente femenino. Alumnos y profesor dirigen sus miradas de fastidio hacia el biombo traslúcido que cubre un sector de la sala. Exigen silencio. Tras el biombo, Eloísa y su madre se miran como niñas traviesas. El maestro continúa la clase, aumentando el volumen y la severidad de su voz. A Eloísa no se le escapa una sola frase. Anota todo bajo el dibujo del cuerpo exhibido solo para sus compañeros que están al otro lado del biombo. Ella lo tiene prohibido. Solo puede imaginarlo. Hasta hace poco tiempo atrás, en muchas carreras era conocido, era reconocido el nivel de machismo a veces tremendo, que te imagino lo que debe haber sido en el siglo XIX. Ese tipo de situaciones están descritas por las propias mujeres en otras carreras, en Derecho, por ejemplo. Profesores les decían, ustedes están ocupando un lugar de un hombre, ¿por qué no se van para la casa? De alguna manera yo creo que ella debe haber sentido que estaba abriendo las puertas para las mujeres por el derecho a la educación, por el derecho al conocimiento. Y tenía 15 años, Jorge. Eso es lo otro que es impactante. Eso se conoce poco. Sí, ella tenía 15 años cuando dio los exámenes, primero para ser bachiller en Humanidades y luego los exámenes ante la comisión examinadora de la Universidad de Chile. En este expediente de su bachillerato en Humanidades de la Universidad de Chile, ella tiene que presentar los certificados de haber rendido los exámenes en distintas instituciones. Este es el expediente que reúne las certificaciones de que ella aprobó, ¿no?, los exámenes que la habilitaban. Aquí está el Instituto Nacional, ¿cierto? Que esto es importante porque en el Instituto Nacional sí hubo mujeres. Y ahí rindió los exámenes de Historia y Filma Briceño, Baldomero Pizarro, Juan Escobar. Y se pasa al rector. Esos son los expedientes. Se graduó cuando tenía 21 años, 21 años. Claro. Una sociedad completamente machista donde todavía no tenía derecho a voto, no tenía derecho a administrar a veces sus propios bienes. No había antecedentes de una mujer estudiando medicina. No, además en el mundo había en esa época solo 2 países en los cuales se aceptaban mujeres en medicina: Inglaterra
y Estados Unidos. Ella tiene que pasar los exámenes de licenciatura y tuvo que hacer su tesis. Primero hace una introducción reflexionando por qué las puertas de la universidad estaban vedadas para las mujeres. Vedado estaba a la mujer chilena franquear el umbral sagrado del augusto templo de la ciencia. Como consecuencia de este malhadado estado de cosas, el complemento de su educación moral fue por mucho tiempo una mezquina y superficialísima instrucción. Muy consciente de su lugar en la historia, porque parte con una declaración de esta naturaleza. No es habitual que una tesis tú realices una declaración o una introducción de este tipo. Esto es una declaración política, social. Su discurso dice, o sea, yo sé que puedo tener una serie como de fallas por mi sexo, pero como una mujer no va a poder aportar a la disminución del dolor y el sufrimiento de la humanidad, porque me lo van a impedir. Claro. Aunque sé que me voy a encontrar con los ceños fruncidos, ¿verdad? Y las caras adustas de estos hombres que no me aceptan en este mundo y de las mujeres que considerarán que lo que estoy haciendo no es decente. Me llamo María de la Fuente, soy médico salubrista y pediatra. Cuando yo estaba estudiando medicina, más o menos en tercer año, hacía la práctica en el Hospital San Borja. Alguna vez la vi pasar por los pasillos. Me la mostraron, me dijeron, ahí va él, y salía. Es la primera mujer que se recibió en Chile. Entonces todos, claro. Y me quedé como helada, no supe decir nada, ni se me ocurrió ir a conocerla, ni nada, porque era como algo inalcanzable. Así. La vi pasar nomás. Era como una referente para nosotros las mujeres. Éramos pocas mujeres en ese curso. Éramos 20 de 100. O sea, el 20% éramos mujeres. Las especialidades que se nos presentaban para dedicarnos eran especialmente pediatría, medicina interna, obstetricia, laboratorio también. Ella hizo muchos avances en medicina escolar, y sobre todo en las niñas, en las mujeres. Ella determinó la edad de la menarquia, por ejemplo, de la primera menstruación en las niñas chilenas, y ella ejerció en eso durante casi toda su vida. Decirla así, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, me importa como destacarlo, de que ella hace un trabajo de campo en el Hospital de Mujeres, en el San Borja, y que su pregunta es sobre la menstruación, ¿verdad? O sea, ahí está con mujeres parturientas, como tú dices, que el principal causa de muerte de las mujeres en el parto, las infecciones. Yo creo que efectivamente es una mujer que tiene mucha conciencia de lo necesario que era transformar las condiciones de vida de las mujeres. El tipo de preguntas que ella se hace, a mí me da cuenta de una mujer muy interesante, que tiene, digamos, una vida muy activa en muchos planos. Como médico, ¿verdad? Atendiendo gente, investigando para poder resolver, generando políticas públicas, porque ella después, ¿cierto?, hace de supervisora en los colegios. Ella estuvo unos años trabajando en la cátedra de ginecología, pero luego es nombrada médica de las escuelas de Chile, y ella se aboca a esa tarea con una pasión realmente increíble. Trabaja mucho y se hace experta en todo lo que es como generar las condiciones ideales para que los niños se puedan educar en la escuela. En esa época cualquier cosa podía ser una escuela. Entonces era muy importante ir, revisar que no estuviera goteando, que circulara aire, que existieran los patios, considerando que para que los niños aprendan tienen que estar en las mejores condiciones posibles. Imagínatela recorriendo a pie cada escuela y documentando las deficiencias, los problemas que allí veía, para luego enviarle al ministro de Instrucción de la época sus escritos y haciéndole planteamientos de lo que había que hacer. ¿Qué cosas planteaba? Por ejemplo, ella ve que los niños muchas veces en las escuelas están muy cansados, se ven muy pálidos, y entonces les pregunta si han tomado desayuno y se da cuenta de que no, que la mayoría de ellos no han tomado desayuno. Y entonces ella propone llevar el desayuno a las escuelas, llevar el desayuno y el almuerzo. Eloísa Díaz es la que propone eso. Eloísa Díaz. Y con un doble fin, dice ella, primero para que los niños estén
bien y puedan aprovechar lo que se les está tratando de enseñar. Y segundo, para que así las madres los envíen con mayor entusiasmo a la escuela, donde van a tener su desayuno y su almuerzo. Y después, más adelante, es nombrada directora médica escolar de todo Chile. Ella también plantea la necesidad de vacunar a los niños. Es muy bonito verla a ella preocupada de políticas públicas. No fue solamente una médico, sino que fue una persona preocupada de la sociedad civil. La conciencia social, pienso que ella fue una revolucionaria. Desafió a la sociedad de su época. Evidentemente que ella tiene que haber sido una persona de mucho coraje y de mucha capacidad, pero esa es parte de la historia de estas primeras mujeres que irrumpen, porque lo que tienen que hacer es demostrar. Claro. Es un ejemplo para las mujeres médicas y en general para las mujeres. Hay otro personaje de la historia de las mujeres chilenas que tú rescatas en el libro y que es fascinante, que es Margot Duhalde. Sí. Cuéntanos un poquito. No, su historia es genial. Margot Duhalde desde niña siempre quiso volar, pilotear aviones. Ajá. De hecho, ella lo cuenta en sus memorias, que se subía al techo de su casa y miraba a los aviones pasar y era como, bueno, yo quiero hacer esto. Pero en un tiempo donde ninguna mujer volaba. Exactamente. Y de hecho, ella va a prepararse, ¿no? A una escuela, digamos, una especie de escuela de aviación. Y al principio la miran y es como, pero ¿cómo eres mujer? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero ella le enseña, aprende, hace sus horas de vuelo. Termina, va a buscar trabajo. Cero. Le cierran las puertas, le cierran las puertas. No. Vinimos al Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, de la DGAC, a conversar sobre Margot Duhalde. Nos va a recibir Ricardo, director del museo, y vamos a hablar con un historiador que nos va a contar un poco más de esta mujer pionera de la Aeronáutica Nacional. Una mujer muy especial, muy firme de carácter, no le gustaba trabajar con gente que no fuera efectiva. Se lo decía en su cara. Cuando había un problema también lo expresaba ella inmediatamente, pero muy cercana a toda la gente. Y ella le nació el interés por la aviación en la adolescencia, claramente. No te puedo decir si a los 15 años o a los 16. Y esa gana y ese valor ya hablan de un carácter decidido. Porque a lo más de los 16 años no podía obtener licencia, ¿no? Para nada. Y a los 18 mintió, o sea... Mintió. Mintió para obtener su licencia. Claro. Tuvo que falsear información en un papel, en un formulario, para lograr aprender a volar. Pero el salto al aire se lo pega realmente con la ida a Inglaterra. Era la Segunda Guerra Mundial en Europa y ella va a la Embajada de Francia porque había escuchado que necesitaban gente, necesitaban pilotos. Claro. Entonces ella va y les dice, bueno, nosotros estamos peleando contra el nazismo, necesitamos pilotos, así que la suben a un barco y parte a Londres, donde está en el fondo la fuerza francesa en contra de Hitler. Voluntario para pelear contra los nazis. Agarra un barco, va para allá, lo pasa pésimo en el barco, llega a Londres y la miran y fue como... ¿De qué me estáis hablando? ¿De qué me estás hablando? La pregunta entonces ahí es, ¿qué la motiva? Porque estamos hablando de un conflicto mundial, estaba arrasando Europa. ¿Qué la mueve a tomar una decisión? No muchos hombres lo hicieron. Ella era descendiente de vasco francés. Entonces, sintió el llamado de los ancestros y partió. Ella pensaba volar casas, aviones de guerra. O sea, lo que se cruzara, pero pensaba volar. Algo muy curioso es que ahí conoce a un francés que había estado en Chile y que había escuchado de esta mujer que piloteaba aviones. Y él la logra meter a un trabajo que era agarrar todos los aviones que salían de la fábrica y llevarlos más o menos a donde iban a tomarlos los pilotos de guerra. Claro. Margot lanza un grito de emoción. Por fin está volando sobre Europa. El continente está en guerra, azotado por el peligro y el miedo, pero ella está feliz. Su avión avanza alineado junto a otros 4. Forman una unidad, una escuadra con una misión. Duhalde
Está debutando como piloto en plena Segunda Guerra Mundial. Su cuerpo palpita de dicha, pero su mente no pierde el objetivo. El viento, por fin, está a su favor. Por el hecho de estar en una zona de guerra, muchas veces tú mueres por fuego amigo. Exacto. Y también por la mala suerte de toparte con un avión alemán en el momento y la hora en que no se suponía que debiera estar ahí. Margot Duhalde voló en los cielos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Punto. absolutamente, absolutamente. Cuando la guerra termina, ATA se disuelve y pasó a la Armée de l'Air, la Fuerza Aérea Francesa. Y sirvió en la Armée de l'Air, donde alcanzó el grado de capitán. Creo que fue la segunda mujer en tener ese grado. Vuelve a Chile condecorada, rodeada de un halo de heroísmo. ¿Cómo la recibe Chile? Mira, con alguna indiferencia. Llega a Chile, va a LAN-Chile. ¿Ya? Tenía, imagínate la cantidad de horas de vuelo. Va a pedir trabajo como piloto. A muchos hombres le molestaba, pero esta niña debería estar criando hijos, pues. Claro, Eso le puede haber pesado. Y además envidia técnica, porque dice que esta niñita, mira lo que fue, y trae no sé cuántos miles de horas de vuelo y variedad de modelos que voló. Claro. Tenía más, por usar un término coloquial, cancha, experiencia, que muchísimos pilotos civiles y militares del país. Trabaja un tiempo en una especie de línea privada, haciendo vuelos Santiago-Castro. ¿Ya? Y se convierte en la primera mujer chilena en ser piloto comercial. Después esa línea quiebra y de repente la agarra la FACH. Pero la FACH la manda como a hacer un trabajo más técnico. Más técnico. En tierra. Claro. Fue la primera mujer que voló aviones militares y voló en una guerra. Exacto. Segundo, la primera mujer en ser controladora de tránsito aéreo. Después, cuando se inició la radarización del espacio aéreo, fue la primera mujer en hacer un curso de radar, control radar en Francia. Le tocó la suerte de ser la primera mujer chilena en varios rubros de actividad aeronáutica. Tener una mujer volando totalmente fuera de la cocina, la iglesia y la crianza de los hijos, como era más o menos el esquema moral de la época, por supuesto que era rupturista y hoy día está lleno de valores, está lleno de símbolos. Margot Duhalde no solo fue una pionera, sino que además es un ícono de una mujer que es capaz de romper las barreras, ¿no? La más importante de las mujeres aviadoras chilenas, hasta este momento en nuestra historia. La lucha de las mujeres ha sido permanente y se ha reflejado en cada momento y lugar de nuestra historia, así como Águeda Monasterio durante la Independencia, Eloísa Díaz a fines del siglo XIX y la universidad, o Margot Duhalde durante la Segunda Guerra Mundial. También hubo otra, poco conocida, que hablaba de los derechos de la mujer ya en 1930, una maestra que cambiaba la manera de mirar la educación desde las aulas y que además enfrentó con valentía y convicción la persecución política durante la dictadura militar. Ella fue Olga Poblete. Cuéntame de Olga Poblete, ese nombre que a la mayoría de los chilenos no les debe decir nada. Bueno, Olga Poblete fue una de las fundadoras del MEMCH. El MEMCH es el movimiento por la emancipación femenina en Chile, que fue un movimiento que luchó no solo por el voto femenino, también luchó por temas de igualdad de salario, por control de natalidad, por aborto. La idea del MEMCH era emancipar a la mujer en todos sus ámbitos. Era un movimiento de izquierda, particularmente. Bueno, Olga Poblete está ahí con figuras como Elena Caffarena, por ejemplo. Exacto. Mi nombre es Paulina Weber, soy directora del MEMCH. El MEMCH es la organización más antigua que existe en Chile. Fue fundada el año 35 y fue bastante importante y bastante avanzada para su época. Chile no era un país donde las mujeres tenían mucha importancia o mucha participación. El MEMCH fue desde un comienzo tremendamente pluralista,
Participaban en él periodistas, mujeres profesionales, pero al mismo tiempo pertenecían al MEMS mujeres pobladoras, campesinas, obreras. El periodo que es de funcionamiento del MEMS se mantuvo activo, digamos, como 18 años, hasta que se consiguió el derecho a voto. Elena Caffarena fue la fundadora más conocida, ella era abogada. Olga se integró poco después que el MEMS se había fundado. Pues ella era muy trabajadora y ella establecía una relación cercana, solidaria, sencilla en su manera de hablar, en su manera de actuar. Ella planteaba que las mujeres habíamos sido siempre protagonistas de la historia, de nuestra propia historia y de la historia en general, y que estábamos invisibilizadas porque los historiadores que habían escrito la historia eran hombres normalmente. Olga Poblete además tenía una particularidad de que ella luchó mucho con toda la discusión post-Segunda Guerra Mundial del colonialismo. Luchó mucho por la paz. Ajá. Y integró en el fondo el feminismo con todo lo que es la política internacional y también con todos los asuntos del mundo. Entonces fue muy importante porque desde lo local pensó como en lo global. Olga fue profesora del Manuel de Salas y ella era mi profesora de historia. Esto fue como en los años 60. El Manuel de Salas pertenecía en ese tiempo, era un liceo experimental, pertenecía a la Universidad de Chile, pero durante el tiempo de la dictadura dejó de pertenecer a la Universidad de Chile. Era un colegio experimental y ella formaba parte de toda esa promoción de profesores que trataron de hacer una reforma a la educación. Se centraban en la necesidad de que las personas tuvieran opinión, no aceptaran a fardo cerrado todo lo que les enseñaban, sino de alguna manera y tener una opinión acerca de lo que acontecía en el mundo. Mi nombre es Miriam Seberman Gruendal, profesora de historia. Yo empecé en el pedagógico entre el año 1947. En aquella época, la mayor parte de los profesores del departamento de historia eran varones. La única profesora en el departamento de historia era doña Olga Poblete. Ella me enseñó muchas cosas, pero lo principal que me enseñó a pensar en forma política, en forma geopolítica, y me enseñó a desentrañar muchos nudos de la historia. Motivaba a sus alumnos, nos enseñaba, como te dije recién, a pensar, y que eso es muy importante. Y para mí fue muy importante. Adelantada a su época, adelantada en materia pedagógica, adelantada también en la metodología de la investigación histórica. Realmente la historia era narrativa, era un cuento. Y no había una historia explicativa. A uno le enseñaban, sí, en el colegio, causa de la Revolución Francesa, y uno repetía como el loro. Consecuencia de la Revolución Francesa, y uno seguía repitiendo como el loro. Pero y llegar al meollo de la situación, jamás. Olga sí llegaba. La definiría como una mujer que buscaba los porqué de las cosas y que era capaz de anunciar cosas. La guerra de Corea fue el año 50 y Olga un día en clase dijo: aquí va a estallar una guerra. Por tales y cuales motivos va a haber una intervención de los comunistas rusos aquí. Y era el 50 y estamos hablando del año 47. Y cuando estalló la guerra yo dije, bueno, esta profe tenía razón. Cuando queremos conocer a un personaje histórico, no siempre tenemos la suerte que vamos a tener hoy.
para conocer el interior, la vida, los sentimientos, las emociones de Olga Poblete, qué mejor que hablar con su hijo. Don Humberto Espinosa nos está esperando en el Archivo Nacional, donde vamos a ver la colección de objetos y cartas que la familia donó sobre esta tremenda mujer chilena. Hola. Oye, este es una bóveda que este es el archivo Mujeres, ¿no es? Sí, este es el depósito 1 del Archivo Nacional, donde guardamos la documentación del Archivo Mujeres y Género, que es un archivo que nace el año 2012, con la intención de resguardar la memoria de todas las mujeres. Por favor. UNTAC 3. La UNTAC 3 es parte de la Organización de las Naciones Unidas y es un foro destinado a desarrollo económico de los países. Y de este evento tremendo, mundial, Olga Poblete estuvo a cargo de una de las comisiones. De una de las más importantes, porque fue la que más tiempo duró. Recorrió el país con todas estas personas, contándoles más o menos cómo era el campo, cómo era la producción industrial, moviéndolos a los zonas cordoneros de Lota. O sea, el manejo de información que tenía que tener era tremendo. Muchísimo. El gobierno de la Unión Popular escoge una mujer para ser el rostro y la voz de Chile, cuando frente a estas comitivas que estaban llegando, era una mujer, era esta señora Olga Poblete la que les contaba los procesos productivos de tal o cual región, viajaba por Chile contándole a todo el mundo de qué se trataba, lo que estaba pasando en el país. Entonces no es menor. Esas notas son de ella. Pero por favor, mira. Qué maravilla. Estos documentos son las actas de reuniones, es decir, cómo se llevó todo el proceso preparatorio. Martes 1, sábado 22, Islandia, Pakistán. Qué maravilla. Oye, pero esto del día 18 de enero, esta agenda es de loco. Sí. De loco. Fuertemente entre el 72 y el 73, Olga Poblete, a través de los documentos podemos pesquisar justamente el movimiento que tiene de ser una mujer feminista en torno a los derechos civiles, o sea, la lucha por los derechos civiles, pero también es parte dentro de este engranaje del gobierno de Salvador Allende. Ella, cuando viene el golpe de Estado, hubo profesores del Manuel de Salas que fueron tomados presas en el mismo colegio. Ella ya había dejado de hacer clase en el colegio y se había vuelto a la universidad, y en ese periodo ella se preocupó de tratar de ubicar a sus exalumnos que habían sido perseguidos. Hubo gente del Manuel de Salas que fue incluso asesinada por la dictadura. Tomo contacto con mis padres y tomo contacto conmigo. Yo estaba exiliada en Alemania. Después del golpe militar estaban matando gente, estaban matando dirigentes, ella era una persona con cierta notoriedad y se le sugirió que abandonara el país. ¿Qué fue lo que dijo? Es una parte muy emotiva porque al mes que había llegado la dictadura vino una comisión de Naciones Unidas a preguntar por Pablo Neruda, por Balán, no me acuerdo de otra persona, y por Olga Poblete, en qué estaban, si les había pasado alguna cosa, etcétera, etcétera. Y yo hablé con mi madre en esa época. Mamá, le dije, dejémonos de sentimientos, usted tiene que irse fuera de Chile, porque fuera de Chile va a poder hacer cosas, digamos, para ayudar a Chile y vuelva a su democracia. Aguantémonos nosotros la familia, que nos queremos tanto, pero la preferimos viva que muerta. Y ella dijo, mira, sí, lo he pensado, me dijo, pero lo que me pueda pasar en Chile a mí va a ser mucho más potente que lo que yo pueda hacer por Chile fuera de Chile. Así que me quedo. Cuando ella dice lo que me pueda pasar en Chile, ¿se refiere también a si ella es capturada? Claro, y asesinada? Claro, claro, le podía pasar cualquier cosa. Escribía conmigo y con otras personas más que estábamos en el exilio. Nosotros estábamos permanentemente enviando a Ginebra antecedentes de lo que estaba pasando con los derechos humanos. Ella mandaba informaciones de lo que estaba pasando, análisis de lo que estaba ocurriendo, cómo estaban perdiéndose uno a uno los derechos que
que ya se habían logrado en favor de, no solamente de las mujeres, principalmente a nivel popular, digamos, y contaba testimonios de mujeres, y eso nosotros de alguna manera lo recogíamos y funcionábamos en acciones solidarias con la gente que estaba perseguida en Chile. Cuando Olga mandó al exilio lo que había escrito sobre el antiguo MEMS, nosotros conseguimos con las mujeres de Checoslovaquia que publicaran, hicieran una publicación que es esta. Esto nosotros lo reenviamos a Chile desde Alemania, impreso en paquetes de ropa que venían para que se le hiciera llegar a las personas que estaban presas o que necesitaban ayuda. En cada paquete venían 2 o 3 de esta antología, y cuando llegó ellas por supuesto la mostraron y decidieron hacer una presentación de este libro. Y al acto de presentación asistieron como 40 mujeres que fueron las que iniciaron el nuevo MEMS, que se refundó en el mes de junio del año 83, y para diferenciarlo del MEMS antiguo se llamó MEMS 83, porque no era una organización, sino que era una coordinadora de todas estas organizaciones que participaron en la presentación del libro. Ese nuevo MEMS como que se vuelve a recuperar como una segunda ola feminista, y en ese momento la reorganización de la resistencia en Chile no estuvo liderada por los hombres, sino que estuvieron lideradas por las mujeres. Muchos de ellos salieron al exilio, las mujeres fueron las que se quedaron resistiendo y manteniendo los hogares. Y en ese espacio de resistencia es donde se vuelve a reunir, a reorganizar el movimiento feminista en diversos núcleos. Uno de ellos es el MEMS 83. Entonces las mujeres campesinas estaban organizadas, las mujeres de la Coordinadora Nacional Sindical estaban organizadas, estaban todas las mujeres que se habían agrupado en torno a los derechos humanos. Entonces se formó una coordinación mucho más amplia. Era una forma de defenderse frente al miedo que provocaba la represión de la dictadura. Bueno, la Aguilita era curioso porque tenía sus años, o sea, era viejita a esa altura. Se nos escapaba. Nosotros cuando menos lo pensábamos, ella aparecía en la movilización. Y nosotros teníamos que andarla cuidando, porque en realidad nos daba terror que de repente la pescaran, no para tomarla presa, porque yo creo que incluso su mismo aspecto la defendía un poco de eso. Pero sí, muchas veces la mejor guanaco, pasaban ese tipo de cosas. En el fondo tenemos de esta mujer pequeñita, suave, pero con una potencia tremenda, tenemos esa dimensión, ¿no? La dimensión de la mamá suya, la de profesora, y la de esta mujer gigante que le habla a la Unión Soviética, como dice usted, de un podio así chiquitita. ¿Cómo la vio usted como mamá? ¿Era distinta? ¿Cambiaba? Tenía mucha paciencia. No nos andaba retando a cada rato. ¿No era mandona? No. Nos exigía así, o sea, de que teníamos que valernos por sí solos. O sea, hasta yo creo que nos metió un poco en una burbuja para que a nosotros no nos fuera a pasar ninguna cosa, pero ella daba las peleas, peleaba con los guanacos y qué sé yo. Ella no fue su única batalla esta. Ella empezó una lucha por la paz, en la solidaridad, por ejemplo, con la gente que venía de la Revolución Española, los emigrantes, e incluso en toda esta lucha después de la Guerra Mundial, toda ella tuvo un protagonismo importante más en el exterior de repente
que incluso en Chile fue reconocida. Ella recibió el premio Lenin de la Paz, por ejemplo, que fue un tremendo reconocimiento que se le hizo y que se celebró en Chile. Es el premio Lenin de la Paz. ¡Wow! Esto para que lo pongamos en el peso que corresponde, es el equivalente al Nobel. Claro. La diferencia con el Nobel es que el Nobel entrega uno. Claro. El Lenin entregaba múltiples al año. O sea, era mucho más democrático. Sí. Y este premio, como decías, lo recibió Pablo Neruda, lo recibió Picasso. Niemeyer, Allende. En 1962. ¿Qué siente usted, don Humberto, cuando se sacan estas cajas de nuevo? ¿Qué le pasa? Mira, un sentimiento súper importante de que aflore nuevamente doña Olga Poblete en esta época actual en que incluso las luchas femeninas de repente gastan mucho tiempo en descubrir nuevamente la pólvora y se olvidan de las mujeres que hicieron la base de esto. Me refiero especialmente a mi madre, Olga Poblete, y también a doña Elena Cafarena, que son las dos mujeres grandes amigas que refundaron el MEMCH 83. Ese movimiento feminista que se coordina en los 80, después se va a ver un poco desinflado ya en los 90 con la entrada lleno en el neoliberalismo. Y bueno, Olga Poblete muere justamente a finales de los 90. Con ya un movimiento feminista como mucho más desarticulado, como en el fondo la política en general. Murió de más de 85, 86 años. Nos enteramos que estaba enferma y no alcanzamos ni siquiera a ir a visitarla, y nos enteramos que había muerto 10 días después que cayó enferma, digamos. Si yo tuviera que definir un sentimiento respecto a ella, yo creo que lo fundamental es el cariño que ella inspiraba en todas nosotros. Algo que me interesa también mucho destacar es que incluso hay corrientes historiográficas que dicen que la historia es de la élite porque es la élite la que hace la historia, ¿no? Y que es una estupidez bastante grande. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de una mujer de origen sencillo que es capaz de elevarse hasta el premio Lenin de la Paz, que es capaz de convertirse en una figura internacional por la lucha de los derechos civiles, de la paz, del antimilitarismo. Es un ejemplo de mujer desde un origen sencillo, con una madre costurera, a hablarle a miles de rusos en la Unión Soviética, ¿no? Desgraciadamente tienen una constante todas estas mujeres maravillosas. Primero que tienen que tener el doble o el triple de voluntad y fuerza para atravesar los prejuicios y llegar a sus objetivos, ¿no? Pero todas mueren más o menos olvidadas, sin reconocimiento. Margot Duhalde también, pero ellas se encargan de ser como bacanes hasta el último momento. Hay una anécdota sobre su cumpleaños número 80, no sé cuánto. Sí, cuando ella era los 90, me parece, los 80. 90 en que ella decide como tirarse en paracaídas. Celebrar. Como el médico vuelto loco, pero esa era su celebración, como su amor al cielo, finalmente. Bueno, esa era la potencia de estas mujeres, ¿no? Sí, yo creo que todas lo tienen. Todas lo tienen, y yo creo que Chile ha sido como muy injusto con todas estas mujeres. Y con las mujeres en general, cómo la ha tratado, cómo la ha recordado y cómo también se la ha enseñado. Estamos en el kilómetro cero de nuestra geografía, entre la Panamericana y la Alameda. Y en este ombligo del país está este monumento, a medio destruir, lleno de cicatrices, a las mujeres víctimas de la represión durante la dictadura. Y desde este lugar simbólico, con estas rayas y esta destrucción simbólica, venimos a decir que la historia de Águeda Monasterio, de Eloísa Díaz, de Olga Poblete, de Margot Duhalde, son apenas un fragmento
de toda esa enorme cantidad de historia que decenas, cientos de mujeres han visto escondida bajo la oscuridad de nuestra cronología patria. Son mujeres que han ayudado a construir el país como cualquiera. Son nada menos que el 50% de nuestra población que ha levantado esta patria a sus familias, a sus hijos, en innumerable cantidad de oficios, puestos, incluso, digámoslo, ahora, presidentas de la República. En un siglo, la mujer se ha levantado contra viento, contra la marea, contra todos los obstáculos. Estas mujeres que nombramos son un ejemplo. Es imprescindible rescatar otros más para que el 50% del país entienda, sienta, las niñas, que pueden conseguirlo, que pueden atravesar cualquier barrera, cualquier obstáculo, porque en ese camino, que no es solo justicia, sino que es imprescindible para una sociedad más justa, entiendan que son capaces de todo, que pueden alcanzar las estrellas, que pueden llegar donde ellas lo consideran así posible, y en ese camino hacer más grande a nuestra nación, a la tuya, a la mía, a la de nuestros hijos. Desde acá, nuestro programa quiere decir que igualdad de género no es justicia, es una necesidad de cualquier sociedad para construir un país mejor. Mi nombre es Jorge Baradit, esto fue Historia Secreta de Chile y nos vemos en otro capítulo.